El oscuro pasado de la reina Letizia de España. Parte 1. Recuerdo haber escuchado el testimonio de un extoxicómano que aseguró haber probado la heroína a principios de la década de los 80, pero que si lo hizo, fue por falta de información, y sin ningún rubor. Confesaba que no le daba y ninguna pena los jóvenes que probaban las drogas duras en la actualidad. Muchos españoles en la década de los 80 se declaraban monárquicos o cuando menos juancarlistas. De todos ellos, unos pocos lo hacían por interés. Son pocos los que llegan a entrar en contacto directo y permanente con la familia real española, pero la gran mayoría decía eso por falta de información. Ahora ya sabemos lo que hay. Las personas que se declaren monárquicas y que no chupen del bote de las arcas públicas o no reciban favores de la Casa Real, me parecen imbéciles. Con la llegada de Internet, la férrea censura impuesta por la monarquía bananera de España ya no puede evitar que salgan a la luz numerosos datos que ponen en entredicho la honorabilidad de los miembros de la familia real. Y es que la cantante Lola Flores tenía razón, la verdad siempre sale a flote como la gota de aceite en el vaso de agua. Cerrar comillas. Muchas de estas informaciones que van a leer a continuación fueron filtradas de forma interesada por las cloacas, siguiendo órdenes de la Casa Real, durante el reinado de Juan Carlos I. Pues es de todo sabido que el anterior rey no quería que Letizia fuese reina. Así que decidieron poner en marcha el ventilador para tratar de dañar su imagen sin que supusiera un desgaste excesivo para la institución monárquica. También ha habido un pequeño grupo de personas que se han arriesgado a contar detalles sobre la verdadera Letizia de motu propio por motivos de diversa índole. Los mismos que criticaban, humillaban o despreciaban a Letizia en sus tiempos de princesa, ahora tratan de elogiar su figura como si no hubiera pasado nada. Así son los esbirros de la monarquía española, gente sin valores, que rema en la misma dirección en la que sopla el viento. Es lógico que muchos ya no compren la prensa oficial y decidan informarse gratis en los mentideros y en Internet. San Isidoro llegó a decir que España sería víctima de un mal gobierno y que la monarquía estaba llena de engaños y asechanzas. No le faltaba razón. Les dejo un artículo muy completo sobre la actual reina de España, Letizia Ortiz Rocasolano. Merece la pena leerlo. La joya de la corona. La favorita que finalmente llegaría a conseguir el trofeo de esposa legal iba a dejar a todos con la boca abierta, incluidos los reyes. Una periodista televisiva autóctona, plebeya, divorciada, con un pasado más que turbio y, lo más impactante para la monarquía, activa militante republicana de izquierdas. Toda una joya para la corona. Letizia Ortiz, la Cenicienta Roja. Los grandes secretos, que son muchos, están celosamente guardados por los poderes más altos del Estado, cerrados bajo todas las llaves del reino y, por supuesto, vetados a la inmensa mayoría de los mortales de este país. Al príncipe, a las mujeres que le interesaban sexualmente. Siempre ha usado la misma táctica, la de utilizar a sus amigos o a terceras personas que han intermediado sin rechistar para provocar un encuentro casual, de tal manera que el heredero pudiera iniciar luego un acercamiento más íntimo a la fémina de turno en la que había puesto sus reales ojos. Del resto se encargarían sus indiscutibles encantos y sus dotes borbónicas en materia de amoríos. En esta ocasión, el método no fue diferente. Sobre la famosa cena en casa del periodista Pedro Erquicia, donde, según la versión oficial, la Ortiz y el príncipe se conocieron casualmente, se da por bueno que el encuentro fue allí. Uno de los asistentes, el director adjunto del programa televisivo Informe Semanal, recibió el encargo de llevar chicas guapas de la tele a la misma. Eso hace preguntarse a Cunilla qué tipo de fiesta era aquella a la que acudía un personaje como el príncipe de Asturias y por qué se solicitaba la presencia de mujeres guapas. Una vez producido el acercamiento íntimo, Ortiz tenía muy claro cuál era su meta a perseguir. Nunca se ha detenido ante nada ni ante nadie ni ha prescindido de sus irrenunciables ambiciones. No se cuenta nada de qué influencias llevaron a la Ortiz desde el grupo Prisa a Televisión Española en el año 2000. Sí se dice que cuando llevaba 4 días en el telediario, Urdaci le dio, según sus palabras, un discurso paternalista al que me sentía obligado. Y le dije que salir en pantalla la iba a convertir en un personaje público y que se cuidará, porque la prensa del corazón podía tomarla con ella. Aquí somos conocidos, pero no famosos, le dije. Y entonces vi que le cambió la cara. Oye, ¿tú qué sabes de mí?, me dice. Y yo, nada, ni quiero saber nada de tu vida privada. Tú sabes algo, repetía. Lo único que me han contado de ti,
le dije, en que te vieron una noche en un local con un grupo de gente entre la que estaba el príncipe. El rumor de que el príncipe quería ir a por todas con la locutora estalló en los mentideros de Madrid la tarde del 23 de octubre de 2003. 8 días después se anunció oficialmente el compromiso matrimonial. Una vez en la familia real, la Ortiz tiene verdadero pánico a que se hable de su pasado. Los servicios de información del Estado elaboraron para la Casa Real diversas investigaciones confidenciales sobre esa cuestión y, cosa interesante, asegura que muchos de los rumores sobre ese pasado que han circulado provienen de filtraciones de esos informes. También llama la atención sobre el sorprendente silencio que han guardado todas las personas que conocieron a la Ortiz en su primera vida. Ni siquiera sus compañeras de colegio en Asturias han accedido a hablar. Un periodista de la revista Pronto que logró hablar con una, dijo que todas se habían juramentado para cerrar la boca porque eso era secreto de Estado. El rápido camino de la tele al trono de la Ortiz. Entre la fiesta en casa de Erquicia 17 de octubre de 2002 y el compromiso oficial 1 de noviembre de 2003 pasó poco más de un año. Después del primer encuentro, el príncipe telefoneó a la Ortiz para una cita al regreso de esta como enviada especial de TVE a Irak. La Ortiz había viajado con los militares españoles a bordo de la fragata Galicia. Cunilla no refiere ningún beso lance de capa y espada de la locutora durante sus viajes profesionales, pero hace algún comentario malicioso atrás quedaron los viajes para cubrir informativamente hablando cualquier evento periodístico. Sobre la llamada telefónica del príncipe, el número de la Ortiz se lo proporcionó un amigo de él. Uno de los regalos más visibles que la locutora recibió de su nuevo acompañante fue un Audi A3, sobre el que se hacían cruces sus colegas de trabajo. Aunque al príncipe no le importaban ni el visto bueno de los reyes ni el de los monárquicos, sí le importaba el del clan amiguil, como llama el autor a su camarilla de pijos adinerados. En el verano de 2003 el príncipe y sus amigotes se van por el Mediterráneo en el yate de uno de los miembros de la panda. La Ortiz y se supone que otras señoritas de compañía viajaban con ellos. Fue entonces cuando la camarilla dio su aprobación a la Ortiz e hicieron piña para ayudar a que los deseos del príncipe, que había empezado a pensar en casarse con aquella mujer, prosperaran. Desde ese momento, los encuentros clandestinos entre los tórtolos contaron con la complicidad de aquellos treintañeros de la JET e incluso de la mismísima infanta Cristina, que le dejaba a su hermano su casa barcelonesa para que la usara de picadero. Después del verano de 2003, junto a los amigos y cómplices del idilio, el príncipe y la Ortiz empezaron a hacer proyectos de futuro. Idearon 2 operaciones, una llamada Jaque al Rey, dirigida a minar el rechazo frontal que esperaban de los reyes, y otra llamada Operación Silencio con Z, para impedir que la prensa y la opinión pública se enteraran de la relación y que con su presión y su rechazo, la abortaran. Cuando el príncipe comunicó sus pretensiones a los reyes, la reacción de rechazo fue la esperada. De entonces es la conocida bronca en la que el heredero lanzó un órdago a los reyes con aquello de esto es lo que hay, esto o lo dejo todo. A partir de aquel septiembre el secretismo de la relación se hizo aún más implacable. Los cómplices tenían orden de callar como si en ello les fuera la propia vida. Había que aguantar hasta que la Casa Real, que ya había tragado a regañadientes, decidiera hacer público el compromiso de manera oficial. El carácter calculador de la Ortiz queda de manifiesto en el hecho de que permitió que el príncipe se dejara ver y fotografiar con alguna de sus viejas compañeras de cama para despistar a la prensa. El ocultamiento y la simulación fueron tan logrados que ni siquiera el compañero sentimental que la Ortiz tenía por entonces, el periodista de Prisa David Tejera, sospechó en ningún momento lo que estaba ocurriendo. David Tejera había sido el máximo apoyo de la Ortiz cuando se divorció de Alonso Guerrero a finales de 1999. El príncipe le había regalado un móvil a la Ortiz destinado exclusivamente a recibir llamadas suyas como medida precautoria. Parece que su relación con el príncipe alimentó el carácter ya de por sí altanero de la Ortiz. En su trabajo no hablaba con cualquiera. Técnicos de sonido, cámaras y algunos redactores dan cuenta de que se comportaba como un ser superior. En los pasillos de TVE la apodaron Leticia la ficticia. Cuando llegó a la televisión española y la colocaron a presentar informe semanal, la Ortiz accedió a un círculo mucho más selecto. Conoció a personas más importantes y siguió estableciendo amistades con todos los profesionales interesantes que le salieron al encuentro.
Cuando salió de CNN Plus, sus jefes no intentaron retenerla. Diríase que en el fondo respiraron aliviados. Porque Leticia ya en el Olimpo no era una persona de carácter fácil cuando aparecía en carne y hueso. Meticulosa, perfeccionista, fría, pesada, nerviosa, parlanchina, curiosa, inquietante, testaruda, agobiante, coqueta, seductora, engatusadora, agobiante, vanidosa, calculadora, lanzada, sobrada. Todos estos adjetivos vienen a la mente de sus conocidos a la hora de definirla. Sabía dorar la píldora, dice uno. Siempre caminó 3 palmos por encima del suelo, asegura otro. Se la está presentando como una periodista de raza, cuando no lo era. Aunque sí tenía un porte majestuoso, señala un tercero. Algunos más perspicaces veían, sin embargo, la cara oculta que se escondía tras esta fachada. No era una persona tan sólida como parecía y se intuía un desequilibrio emocional. No es una persona tan segura como parece. La ceremonia de petición de mano y los sucedidos en torno a ella. Cosas conocidas, en su mayoría. La conmoción que causaron las patadas al protocolo de la Ortiz, el famoso déjame terminar y demás, el enfado de los modistos españoles porque apareció con un traje de Armani. O la joya literaria de Larra que le regaló a su prometido, en la cual se puede leer este pasaje: tolerancia y libertad de conciencia, libertad civil e igualdad completa ante la ley e igualdad que abra los cargos públicos para los hombres todos, según su idoneidad, y sin necesidad de otra aristocracia que la del talento, la virtud y el mérito, y libertad absoluta de pensamiento escrito. Muy idóneo para personas que se colocan en la cúspide del Estado en razón de nacimiento él y de matrimonio ella, y que controlan férreamente todo lo que se puede y no se puede decir de ellos. De la pedida. La paciencia del rey, dolido por las amenazas entre bastidores de su hijo, acabó por colmarse durante el coloquio de los tórtolos con los periodistas, en el que el protagonismo absoluto fue asumido por la Ortiz. Cuando le preguntaron al heredero cómo se declara un príncipe, el bobón no supo qué responder y la Ortiz lo hizo por él como un hombre que ama a una mujer. Don Juan Carlos requirió entonces a Juan González Cebrián y preguntó, con tono de orden, cuánto tiempo más iba a durar aquella incómoda escena. Cebrián se acercó a la pareja y dio por concluidas las preguntas. Cuando se colocaron para la foto, la Ortiz se olvidó de saludar a los monarcas con la exigida reverencia. Aquel era su acto, no el de su familia política. El príncipe, cogido de la mano de la asturiana, tomó también la mano de doña Sofía y la apretó con fuerza, como buscando la complicidad y aprobación de su madre. Don Felipe había lanzado un pulso a la monarquía, pero era consciente de que sin el apoyo de doña Sofía su futuro iba a ser muy comprometido. Con la familia de la Ortiz no había habido ningún contacto previo. Los trajeron para la ocasión, los reyes posaron con ellos sin intercambiar palabra y fue luego, en el almuerzo posterior, cuando por primera vez se encontraron. No se sabe cómo terminó aquel día en palacio. Lo cierto es que al día siguiente, 4 de noviembre, la reina celebraba su cumpleaños y vivió un día triste. Su amadísimo hijo no estuvo con ella. La misma noche del viernes, Leticia Ortiz se había reunido con don Felipe en un país extranjero, lejos de las miradas de los periodistas y de la compañía de su nueva familia política. Leticia no da puntada sin hilo y quería marcar el territorio desde el comienzo. Sabía que los reyes estaban disconformes con su matrimonio y que habían aceptado a regañadientes el pulso lanzado por su hijo. De acuerdo con la Constitución de 1978, don Felipe podía casarse con quien él eligiera, siempre que el rey y las Cortes no se opusieran a ese matrimonio. Y no se opusieron, dice Cunilla, aunque en realidad, añado yo, las Cortes rechazaron pronunciarse en ningún sentido, fuera a favor o en contra. Por tanto, el príncipe podía conservar los derechos a la jefatura del Estado, a pesar de su matrimonio. Pero no ocurre lo mismo. La primera entrevista a la Ortiz tras la petición de mano apareció en el diario monárquico ABC. En ella dijo cosas como estas: hasta ahora he sido consciente de todo lo que me está pasando, porque ha sido una decisión meditada y fruto del amor que nos profesamos, aunque quiero mantenerme al margen de la vorágine. La anécdota es que su obsesión por controlar la información que circulaba sobre ella ya había comenzado. ¿Lo que dicen de mí es bueno, no?, preguntó a su entrevistador. Las capitulaciones matrimoniales. Más interesante es lo que cuenta sobre los líos que, para la Iglesia Católica, supuso casar a la sin par pareja.
Aquí sí que hay un pedazo de revelación en el que el barullo mediático no ha puesto el acento, a pesar de ser del mismo calibre que el tema de las drogas y los abortos. Vamos a ello. La Ortiz sí estaba bautizada y también había recibido la comunión. Pero dice que después de la comunión, su relación religiosa con la Iglesia Católica terminó por completo. En su época estudiantil y periodística fueron muchos las que la oyeron alardear de agnóstica, no creía en nada y, específicamente, de atea, no creía en Dios. Pero lo que yo no había oído nunca, no sé si vosotras si es el rumor de que la Ortiz había llegado a apostatar formalmente. En la actualidad es una práctica frecuente entre snobs próximos a la izquierda radical y a los planteamientos laicistas, dice Cunilla. Demostrar si esta apostasía fue cierta es casi imposible, dado el secreto debido de la Iglesia a quien apostata, sea quien sea. De modo que a menos que el apóstata haga declaración pública de ello, no hay modo de saberlo. El dictamen de la solicitud de apostasía se anota en el libro de registro de bautismos de la parroquia donde se celebró el sacramento y el expediente se archiva en el obispado al que pertenece dicha parroquia. No es accesible al público, únicamente a petición del propio interesado, y se trata con la misma reserva que un secreto de confesión. Un apóstata que quisiera volver a la Iglesia Católica tendría que volverse a bautizar. Evidentemente, si esa apostasía existió, el expediente de la misma estará guardado bajo millones de llaves. Lo mismo que el trámite especial antes de casarse, si es que a ella se lo pidieron, que se exige a los casados previamente por lo civil, divorciados, y que luego demandan matrimonio católico con otro cónyuge, en donde se deben de responder formalmente una serie de preguntas. Las peleas teológicas que entre eclesiásticos provocó el matrimonio horticero del príncipe. Los teólogos más honrados se oponían a que se casara canónicamente a la pareja, alegando que el matrimonio civil de un católico es matrimonio real en cualquier caso. Al fin y al cabo, la Iglesia no exigió un rito religioso para considerar al matrimonio como cierto hasta muy tardíamente en su historia y, por tanto, un segundo matrimonio debía considerarse católicamente no válido. Los